Hace un mes que les mostré cómo hacer tierra con hojas secas y quiero mostrarles pues cómo vamos hasta el momento, ¿no? Si ven, el volumen de las hojas que teníamos en un principio pues bajó bastante el volumen, y si ven están más oscuras. Eso es uno porque están húmedas obviamente, y dos porque ya se han descompuesto bastante. Vamos a acercarnos un poquito para mostrarles lo que les decía de verlas por abajo. Si ven, la parte de abajo está bastante descompuesta ya a un mes de haberse hecho. Si ven, ya hay bastante, ya está apareciendo más un poco de tierra, ¿no? Pero obviamente todavía se ve como hojas trituradas, pero ya están más podridas, por decirlo así. Así que todavía le falta un poco. Incluso podríamos plantar con ellas así como están, pero yo sí prefiero mejor que se descompongan un poco más. Y si ven, al triturarlas pues se van descomponiendo mucho más rápido. ¿Ven? Es importante, como les digo, mantenerlas siempre húmedas, mantenerlas siempre mojadas para que se vayan descomponiendo y los bichitos pues también vayan haciendo su labor dentro de todo esto, pues. Aquí hay bastantes insectos, bueno, tal vez no los aprecien, van a toparse con ciempiés y otras cosas, ¿no? Ahora sí, tengan mucho cuidado cuando metan la mano, porque bueno, yo que vivo cerca de los bosques, pues hasta podría toparme con una culebrita escondida por ahí o algo así, ¿no? Entonces es mejor tener cuidado. Pero como ven, ya está bastante descompuesto. Vamos a cavarle un poco más acá en el centro para mostrarles mejor. Ven. Miren que hasta raíces de las plantas hay aquí que se han estado desarrollando debajo de todas estas hojas. Ven. Estas cositas blancas son raíces de plantas. Las plantas cercanas, los árboles cercanos están aprovechando todas estas hojas, ¿no? Así que vamos a dejarlas así en el proceso. Aquí arriba hay algunas hojas enteras. Además, les quiero mostrar otra cosa. Acá, esta pila que les había comentado que tenía que triturarla, bueno, en realidad me ha atrasado un poco con triturarla porque ha llovido tanto que no he podido hacerlo, pero en esa espera pues ellas pues se han ido descomponiendo también. Aquí ya yo lo revolví un poco y si ven, las hojas también están oscuras y se están descomponiendo, ¿no? Pero si ven, están enteras todavía. Por eso digo, no es indispensable triturarlas, pero triturarlas pues ayuda a que se haga más rápido. Así que sí les recomiendo que lo trituren. Pero si no tienen tiempo, pues déjenlas enteras, nada más que les va a tomar más tiempo. Y bueno, quería mostrarles ese avance en lo de la tierra con hojas. Así que espero mostrarles un poco más adelante. Bueno, trituré más hojas del patio y las eché aquí, las apilé encima de las otras que ya tenía. De hecho, les cuento que intenté triturar estas que les había mostrado que tenía apiladas aquí que se habían mojado y que estaban bastante húmedas y que también se estaban descomponiendo. Pero bueno, al triturarlas pues el triturador pues se tapaba, porque como están tan húmedas pues lastimosamente pues tapaba el triturador. Así que estas las voy a dejar tal cual. Lo que voy a hacer es que las voy a mover de allí y las voy a poner acá en el cajón, de repente en este espacio que está acá,
para tenerlas separadas, ¿no? Para tener separadas estas que son de hojas enteras y estas de las que son hojas trituradas. Bueno, listo, ya como les comenté, pues bueno, aquí ya están todas las hojas que recogí del patio y que las trituré, las puse aquí encima de las otras que ya tenía, y acá pues coloqué en esta otra parte del cajón las otras hojas que no pude triturar, que estaban húmedas y que bueno, no pude triturar porque el mismo triturador se atascaba cada vez que intentaba, ya que estaban muy mojadas, entonces no las pude triturar. Así que, pero igual, para no dejarlas allá en el patio mal puestas, pues las coloqué en este espacio que tenía aquí en el cajón que tenía disponible. No la he querido mezclar junto con esta otra porque estas no solo son hojas, sino que también tiene palos y pencas y otras cosas más gruesas y duras, que no significa que no se van a descomponer y se vayan a volver tierra también, pero realmente sí sucedería. Nada más que eso va a demorar mucho más tiempo porque son más duras y más grandes, ¿no? Pero acá estas pues sí son solo hojas. Así que bueno, espero más adelante pues poder compartirles otro video de los avances de cómo vamos con esta tierra de hojas. En este momento pues bueno, ahorita no las voy a mojar porque va a caer la lluvia, así que voy a aprovechar para que la lluvia se encargue de mojarla y ya después lo procedo a taparlo. Así que bueno, ya será en la próxima que les pueda compartir otro video.